Bien, niños, buenos días nuevamente, los saludo. Hoy comenzamos una unidad nueva, ya que entra fuerte en lo que ustedes van a rendir en un par de meses más, ¿cierto? Que es la unidad de magnetismo. Ya, para hoy día yo quise trabajar una introducción al tema, ¿ya? Espero que nos alcance el tiempo para que podamos abarcar harto. De lo contrario, vamos pausadito, ¿ya? Esta temática va a tener una relación directa con todo lo que vimos sobre electricidad nosotros. La primera unidad que vimos tiene un sustento fuerte en lo que vamos a trabajar ahora. La electricidad no existiría sin el magnetismo y el magnetismo no existiría sin la electricidad. Son fenómenos que están ligados, que son uno y que se analizaron por separado, pero no quiere decir que estén aislados, ¿ya? Entonces, para hoy día quiero que veamos de magnetismo algunos conceptos básicos y algunas características. ¿Cuál es el objetivo que me planteo? Que estudiemos estos principios básicos de qué es el magnetismo, sus características, qué son los imanes, las brújulas, etcétera, además de poder hablar de campo magnético. Vamos a tratar de abarcar todos estos elementos introductorios para esta unidad. Les sugiero estar tomando sus apuntes correspondientes ya para que puedan ir ordenando bien su tema. Avancemos. Para que se entienda esta idea vamos a centrarnos, ¿ya? El magnetismo es bien antiguo, ¿ya? Pero lo vamos a ver a continuación, comienza en una región de Asia Menor que se llamaba Magnesia. En ese lugar hubo un pastor, ¿cierto?, de ovejas, que tomó un trozo de un metal que le pareció muy curioso y se dio cuenta que empezó a traer pedacitos de otros elementos, ¿ya? Él pensó que era por arte de magia, un fantasma, un montón de cosas. Y luego nosotros sabemos hoy, ¿cierto? Porque ya lo estamos estudiando, que lo que le pasaba a esa piedra era que tenía una cualidad. Esa piedra, como una piedra normal, no era eso, sino que estaba constituida por óxido de fierro, ¿ya? Y que se le pasó a denominar un imán natural. El hecho de atraer esas otras partículas, nosotros lo vamos a caracterizar como un imán. El óxido de fierro se nombra como magnetita, ¿ya? Entonces, el término magnetismo se usó para designar estas propiedades de los cuerpos porque se observó en el lugar de magnesia, ¿ya? El trozo de piedra atraía trocitos de fierro, ¿cierto? Y esos pedacitos de fierro que se iban pegando también adquirían las propiedades que tenía la piedra originalmente. Es decir, podían empezar a atraer otros objetos. ¿Ya? Entonces, tengo una piedra que atrae unos elementos y cuando lo hace, ¡ay, raya! Y cuando lo hace, esos elementos también comienzan a atraer otros elementos, adquieren las mismas propiedades. De esta manera, fue posible obtener imanes no naturales, es decir, imanes formados. Ya se pudo empezar a diseñar un imán de varias formas y tamaños, ¿ya? Pero es un fenómeno antiguo el magnetismo, no se estudió o no se profundizó en sus estudios hasta que llegó el siglo XIX, cuando James Clerk Maxwell estudia las ondas electromagnéticas. Él se da cuenta de que las ondas luminosas tenían un cierto movimiento y se generaba un campo magnético, o las cargas se movían en presencia de un campo magnético. Entonces, él en sus estudios se dio cuenta que había una relación entre la luz y el magnetismo, y él lo llamó electromagnetismo. Este concepto que nosotros vamos a ver más adelante, ya estamos partiendo por la introducción de magnetismo por separado, es el sustento de lo que mucho tenemos hoy nosotros. Energía, lo que pasa con la radio, la televisión, la informática, medios de comunicación, satélites. Por lo tanto, hoy, en nuestra actualidad, saber de electromagnetismo es vital, porque me permite entender mi entorno. Todo lo que ocurre tecnológicamente tiene un sustento acá. Por eso que es muy importante que vayamos conociendo estas
características. Entonces vamos a partir por definir qué es magnetismo como definición, como pregunta de prueba, ¿ya? El magnetismo es la capacidad que tiene una sustancia, en este caso una piedra, ¿cierto? El óxido de fierro, la magnetita, de atraer partículas de hierro y algunos de sus derivados. Es también la responsable de los fenómenos de atracción y repulsión que tienen los imanes. Nosotros vamos a ver que los imanes tienen atracción o repulsión según un elemento que vamos a ver que son la polaridad. Y que también tiene que ver con los materiales ferromagnéticos. Otra forma de leerlo es que el magnetismo es una propiedad de una carga eléctrica en movimiento y que se relaciona con la electricidad. Entonces, el magnetismo actúa y opera también en la electricidad. Ya no es un fenómeno aislado, sino que van unidos. Pero el magnetismo es, como definición, la capacidad que tienen ciertas sustancias de atraer a otras, ¿ya? Por eso que alguien te dice, eres como magnético, porque tú eres atrayente para otros, o repulsivo, dependiendo de la situación. Nosotros tenemos podemos visualizar este escenario en muchas cosas, ¿ya? Los vamos a ver a continuación. De acuerdo con la teoría clásica, o sea, estamos pensando antes del siglo XIX, ¿cierto? Y después esto se formalizó. Todos los átomos, ¿cierto? Se hablaban de que los átomos tenían una carga positiva y una carga negativa, ¿verdad? Que era dependiendo de cuántos electrones se presentaban o no. No es lo mismo que la polaridad, ¿ya? Pero es para que se entienda la idea. Los átomos de la sustancia magnética tienen imanes, tienen extremos que atraen elementos. Tienen una zona norte, un polo norte y un polo sur. Que yo pueda polarizar el átomo, que le pueda dar un elemento norte, un elemento sur, pensemos antes que nosotros hablábamos de que un átomo era o positivo o negativo, ¿verdad? Por la presencia de electrones, perfecto. Aquí vamos a hacer la semejanza. No es lo mismo, lo vamos a tomar como un ejemplo para entender la relación. La polarización magnética se basa principalmente en los electrones y en los movimientos que van realizando alrededor del núcleo, ¿ya? Entonces, para poder entender por qué yo hablo de un polo norte y un polo sur, debo entender qué es un imán, que es la primera definición o la segunda definición importante. Primero, comprender qué es magnetismo. Segundo, qué son los imanes. Los imanes es una sustancia que por condición natural o adquirida, o sea, puedo tener un imán natural o puedo tener un imán artificial, atrae elementos ferromagnéticos. Y dependiendo del tipo de elemento, cómo se atrae, es la característica que tiene. Si la sustancia que estoy atrayendo por el imán es una atracción fuerte, o sea, rápida, ese elemento se llama ferromagnético. La sustancia cuando el imán lo atrae fuertemente es una de las sustancias ferromagnéticas. Si es atraída débilmente o casi imperceptiblemente, o sea, se atrae pero no se nota, no lo puedo evidenciar a simple vista, diré que son paramagnéticas. Y las que no se ven afectadas o en su defecto se ven repelidas, o sea, en vez de atraerlas se separan, se llaman diamagnéticas. Entonces va a tener relación en si lo atrae fuertemente, si lo atrae débilmente o si simplemente no lo atrae. Fuertemente, ferromagnético. Débilmente o parcialmente, si lo queremos ver, paramagnético. No hay atracción, incluso hay repulsión, diamagnético. Hoy en día hay unos juegos de ajedrez, por ejemplo, que son magnéticos, ¿ya? Y en este juego de ajedrez, cuando uno intenta colocar las fichas una al lado de otra, hay algunas que se pegan inmediatamente, pero hay otras que por más que uno lo intente, ellas como que se mueven solas. Ese fenómeno es por lo que está pasando, porque son imanes que se están atrayendo o se están repeliendo, por lo que vamos a ver a continuación, por la propiedad que tiene el imán de hacer un algo. La polaridad en los imanes. Acá yo tengo un imán. El imán tiene una zona norte
y una zona sur. Entonces, cada imán tiene presente estas dos zonas. Que sean los polos quiere decir que en ese lugar es más intensa la sensación. La atracción o la repulsión se siente más fuerte en los extremos. No quiere decir que en la parte central no se vea, solo que está neutro. Es como que va circulando. En cambio, en las esquinas, en las orillas, en los polos, es donde con mayor intensidad se siente el magnetismo. Todo imán tiene dos polos. Polo norte magnético, norte, polo sur magnético, ese. El punto más débil en cuanto a la capacidad entre ellos, o sea, la parte central vendría siendo la línea neutra, donde no se siente tan intensamente. Y si nosotros queremos no complicarnos mucho, podemos recordar que cuando hablábamos de cargas eléctricas, nosotros decíamos, cuando las cargas son de la misma naturaleza, se repelían. Y cuando eran de distinta naturaleza, se atraían. Bueno, esto es el porqué. ¿Ok? Si los dos polos son de la misma naturaleza, o sea, son nortes o sures, se van a repeler, como es el caso de la primera imagen que estoy mostrando acá arriba. En cambio, si son de distinta naturaleza, norte-sur, sur-norte, ellos se van a atraer. ¿Ok? Entonces, el imán es la sustancia que atrae elementos. Cuando los atrae en sus extremos, genera mayor intensidad. Y dependiendo de la forma que sean sus polaridades, norte o sur, puede atraer o repeler a otros dependiendo de la naturaleza. Eso es lo que acabamos de comentar. Una característica de los imanes es que primero pueden perder las propiedades magnéticas cuando se golpean o se calientan. Muchos magnéticos que uno coloca en los refrigeradores, si ustedes se fijan, uno les dice, tráeme un magnético del viaje, tráeme una cuestión para poner en el refri decorativo, eso trae un imán que se ve fuertemente atraído por el refrigerador porque es metálico, ¿verdad? Si el refrigerador estuviese malo, sobre todo en los laterales donde se calienta mucho, y yo no me doy cuenta de este detalle y tengo puesto mi magnético en ese lado, se puede empezar a echar a perder, se puede empezar a caer, a resbalar, a no tener la misma intensidad. ¿Por qué? Porque se está dañando por el efecto del calor. O si va recibiendo golpes sustantivamente. Además, cuando los imanes se dividen en partes, yo puedo tomar un imán y lo quiero dividir en la zona norte y zona sur, pero cuando lo corto, ese pedacito de imán que antes era solo del norte, ahora toma otra polaridad, norte-sur. ¿Ok? No podemos tener un solo polo. Si ustedes vieron alguna vez la serie Big Bang Theory, hay un capítulo donde Sheldon viaja al polo norte terrestre, y quiere estudiar los monopolos. Él quería descubrir que existía la posibilidad de que hubieran elementos unipolares o monopolares, que no tuviera esta dualidad, sino que fuera uno solo. Pero eso no ha sido probado, no es posible, porque eso explicaría un montón de teorías cuánticas que están en creación o que se están descubriendo. Pero lo que hasta el momento es certero, lo que nosotros sí sabemos, es que si dividimos un imán, cada subdivisión que le hagamos va a hacer que aparezca nuevamente su polo norte y su polo sur. Si ustedes se fijan en el ejemplo de arriba, lo estoy dividiendo en dos y cada parte adquiere polaridad. Luego lo vuelvo a dividir en dos partes, cada subdivisión, y vuelvo a tener polaridad. Entonces, no se puede obtener un polo aislado. Cada vez que se divide, los nuevos trocitos aparece su polo norte y su polo sur. Por lo tanto, siempre van a ser en dúos, norte-sur, jamás unipolar o monopolar. Si analizamos también los imanes, podemos ver que los imanes tienen sus partículas, ya sus elementos internos, perfectamente orientados, ¿ya? Un imán, la sustancia que genera atracción, ¿ya? No cualquier piedra,
La piedra que cumple esta condición que nosotros llamamos imanes, si se estudia a nivel molecular, ellos están todas sus moléculas orientadas, de tal manera que el polo norte está orientado para un mismo extremo y el polo sur para un mismo extremo. Entonces, todas las subpartículas se orientan de la misma forma para lograr generar que la piedra sea un imán. En cambio, una piedra, aquí dice, un trozo de hierro sin imantar. Quiere decir que un pedazo de piedra, un pedazo de hierro, que no tiene características de imanes, sus partículas van a estar en desorden. Por eso que no es imantado. Por eso que no es atractivo o repulsivo. Por lo tanto, en un imán, cada una de sus partículas está ordenada a nivel de polos. En cambio, en un trozo de hierro normal, sin imantar, sus partículas como están en desorden, no hay un orden, no puede generar una atracción o repulsión. Simplemente es un trozo de hierro. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? No puedo ver chat. Si alguien me puede ir hablando, ¿hay alguna duda? Chicos, ¿no? Ningún. Ya, muchas gracias. Avanzo. Los imanes, ¿cierto? Acá tenemos un ejemplo de esta orientación polar, la brújula, ¿ya? En cualquier lugar que nosotros nos ubiquemos, una brújula me va a señalar al norte. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver a continuación. Si usted anda perdido en cualquier lado, tome su brújula y le va a indicar desde la posición que usted tiene dónde está el polo norte geográfico. Polo norte geográfico. Atención aquí. La Tierra actúa como un imán, ya donde el polo norte y el polo sur generan la mayor atracción. Y la brújula es un pequeño imán, chiquito, con muy poco roce, lo que le permite moverse, ya va dando vueltas dependiendo de, para poder ubicarse. Como la Tierra es un gran imán, si ustedes miran la escena acá, el polo norte geográfico que estaría acá arriba coincide con el polo sur magnético y al revés. El polo sur geográfico coincide con el polo norte, ¿ya? Entonces están como invertido el orden. Lo que para nosotros, por un mapa, es el polo norte, en el imán terrestre representa el polo sur. Y al revés. ¿Por qué se produce esto? Porque las posiciones de los polos no es constante, van cambiando porque nosotros estamos en rotación, ¿ya? Entonces, nosotros cuando lo analizamos tenemos que tener la mirada geográfica o magnética. Entonces tenemos que ser capaces de discriminarlo, como lo estamos leyendo. Pero a la larga, en nuestra geografía, el polo sur coincide con el polo norte geográfico, pero la brújula igual va a marcar el sur. ¿Ya? El magnetismo de la Tierra, el por qué se produce lo anterior, es resultado de las cargas eléctricas que están en movimiento. Entonces, vuelvo. Nosotros ya estudiamos cómo se movían las cargas eléctricas, que esto generaba una fuerza eléctrica, un campo eléctrico, generaba corriente cuando estaban en movimiento, pero todos esos fenómenos hacen que nuestro planeta tenga un campo magnético que lo protege, lo cuida. La teoría sugiere que el núcleo del centro de la Tierra, ¿cierto? Recuerden que nosotros tenemos como una corteza, un manto y un núcleo, ¿cierto? Si nosotros hiciéramos un corte transversal a la Tierra, veríamos que alrededor del núcleo existe un manto y se sugiere que ese manto es hierro líquido, que está en constante movimiento. Y eso hace que las cargas que se están moviendo generen alrededor de la Tierra un campo magnético, que es bueno,
nos protege de los rayos solares, ¿verdad? Ayuda a los animales, a las aves a orientarse cuando deben migrar. Entonces, que el centro de la Tierra, que este manto tenga movimiento, y que este campo eléctrico genere un movimiento, hace que este campo magnético que envuelve a la Tierra, que es muy positivo, exista. Ya el núcleo se entiende o se analiza que sea sólido. ¿Ya? Esto hace que estos movimientos, estas corrientes de convección que están en constante giro, produzcan un campo magnético. Si ustedes vieron la película El Núcleo, ya una película de ciencia ficción, habla de que por unos experimentos, el núcleo de la Tierra, el manto se detiene su movimiento y el campo magnético empieza a fallar. Por ejemplo, la gente que estaba con un marcapaso fallece porque su marcapaso se desactiva, producto de la falta de campo magnético. Las aves se pierden, la radiación solar comienza a ingresar con mayor intensidad. ¿Y qué es lo que propone la película a la larga? Activar el manto, activar el núcleo de la Tierra con unas bombas para que esto vuelva como que resetean la Tierra. Si uno mira la película ahora, quizás va a lograr entender por qué pasaba eso. ¿Ya? Es porque, en teoría, ¿cierto? Lo que plantea esa película de ciencia ficción es que el núcleo se detuvo y que era necesario activarlo para que la vida pueda continuar. Por lo tanto, si yo sé que nuestra Tierra actúa como un imán y que se produce el fenómeno de magnetismo, yo quiero entender o comprender qué es un campo magnético. Yo ya estudié con ustedes, estudiamos lo que era un campo eléctrico, ¿cierto? Era esa región que se generaba alrededor de una carga que estaba estática, ¿verdad? Y que generaba una región a su alrededor. El campo magnético es el espacio, la región próximo a un imán en el que se pueden apreciar los fenómenos magnéticos. Entonces, si yo tengo un imán, a su alrededor voy a tener la presencia de un campo magnético. Este campo magnético me va a permitir apreciar fenómenos, ¿ok? El campo magnético es más intenso en algunas partes que en otras, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? A que si yo me voy a los polos del imán, es donde se sentirá con mayor intensidad el campo magnético. Por eso que se generarán las atracciones o repulsiones correspondientes, disminuyendo paulatinamente según nos alejamos. O sea, si estoy pensando que me voy acercando al centro, fíjense que acá la imagen muestra que en el extremo norte y en el extremo sur se ve con mayor intensidad el movimiento. Y el medio está circulando, ¿cierto? Pero no tan apegado, no tan junto como lo es en los polos. En los polos siempre se va a sentir con mayor intensidad. El campo magnético lo podemos evidenciar con líneas de fuerza, así como cuando yo les hablaba de que el campo eléctrico eran líneas de campo, aquí también los vamos a poder apreciar, ¿ya? Nos indican la dirección, ¿ya? Conocer la dirección nos permite determinar la polaridad del objeto. Que yo conozca la dirección de las líneas de campo magnético me permite saber cuál polo estoy mirando, ¿ya? En esta imagen tenemos este escenario. Tenemos un imán y se le salpicó o se le esparcieron limaduras de hierro y empezaron a acercarse, ¿ok? Cada partícula de hierro que se pega al imán se transforma en un nuevo pequeño imán, ¿ya? Cada partícula que se acerca al imán se transforma en a sí mismo, adquiere la propiedad de imán y se transforma en uno. Y las líneas se ordenan de acuerdo a la fuerza. Para comprender esta imagen, nosotros vamos a establecer esta relación, que las líneas de campo van de norte hacia el sur y comienzan a girar. Entonces, el extremo desde donde nacen, extremo norte, giran, giran, giran y se devuelven al sur para volver a nacer en el norte, y esto va en constante circulación.
Dentro del imán, en la parte central, las líneas se van a mantener paralelas, o sea, van a estar ahí como quietas. Y en los extremos van a generar como la mayor intensidad. Y vamos a hablar también de intensidad de campo magnético. Entonces, súper importante conocer la dirección, porque si yo tengo la imagen cambiada y no tengo los polos, yo debo ser capaz de reconocer la flecha que sale, la línea de campo que sale y por dónde entra, para poder saber cuál es polo norte, cuál es polo sur magnético. Estamos aquí. Que nosotros sepamos las líneas de campo nos permite ver y conocer qué polo estoy involucrado para poder entender la fuerza magnética que está ocurriendo. ¿Ya? Conocer la línea de campo no solo me permite saber cuál es polo norte y cuál es polo sur, sino que me permite saber además si es que tengo presencia de dos imanes, si es que van a tener una fuerza atractiva o repulsiva según el diseño de las líneas de campo que esté teniendo. En el primer ejemplo, cuando yo acerqué estos polos, me doy cuenta que entre medio se produce una repulsión. Fíjense que aquí la onda nace y vuelve, y de aquí cuando se encuentran en este espacio intermedio, se repelen mutuamente. ¿Por qué? Porque son de la misma polaridad. Tengo sur-norte, norte-sur. Entonces, como está entre medio de ellos la misma polaridad, las líneas de campo se repelen. En el segundo ejemplo, me doy cuenta que es todo lo contrario. Se atraen. ¿Por qué? Porque la polaridad es distinta. Tengo sur-norte, sur-norte. Entonces, entre medio, puedo analizar que donde son de distinta polaridad, se están atrayendo. Fíjense acá. Este es polo norte. Está enviando líneas de campo que él las recibe. Y está haciendo que aquí las envíe y salgan para acá, circulen y vuelven a entrar por el sur, pasan al norte, son emitidas para ser recepcionadas. Hasta aquí, ¿alguna duda? Porque esto es súper importante comprender el esquema. Esto es pregunta de prueba mía y pregunta a fin de año. Dado el esquema, ¿qué tipo de polos tengo? ¿Qué relación se establece? Y basta con que yo observe, ¿ok? Porque no necesariamente van a estar los colores, chiquillos. A eso quiero llegar. Acá yo puse un color rojo para el norte y un negro, un blanco o un azul para el sur. Pero supongamos que yo no tengo colores. ¿Cómo puedo establecer cuál polo es cuál? Debo reconocer las líneas de campo que están involucradas y los fenómenos que estoy interactuando. ¿Se entiende la idea? ¿Alguna duda aquí? No. Ya. Perfecto. Como nosotros estamos hablando de campo, vamos a hablar de intensidad de campo. Así como cuando yo hablaba de corriente eléctrica, ¿verdad? Decía, no, vamos a hablar de la intensidad con la que se siente la corriente eléctrica y la medíamos en amperes, por ejemplo. El campo eléctrico lo medíamos como la intensidad de campo en, si no me equivoco, newton sobre coulombios, ¿verdad? Aquí vamos a hablar lo mismo. ¿Existirá un campo magnético B? Así se nombra el campo magnético con una B, vector, como lo puse acá abajo. Si es que hay una carga Q, una carga eléctrica Q en movimiento, que cuando pasa por este campo genera una fuerza o ejerce una fuerza perpendicular a la dirección de velocidad de la carga. Entonces yo tengo tres elementos. Tengo una carga en movimiento, lo voy a destacar. Tengo una rapidez con la que el objeto se está moviendo y tengo una fuerza. Esos son los elementos con los que yo estoy hablando. La intensidad con la que se siente un campo eléctrico viene determinada por esta expresión que está aquí. El campo eléctrico es entonces la relación entre la fuerza aplicada sobre la carga que se está moviendo por su rapidez lineal. Se mide en Tesla. Un Tesla es un newton haciendo presión, fuerza sobre
un culombio que se está moviendo a 1 metro por segundo. Eso es un Tesla. Entonces yo debo conocer la fuerza eléctrica que se está produciendo, tener la carga que se está moviendo y conocer la rapidez lineal con que se está moviendo. Esta es una forma de entenderlo, porque estoy pensando en un momento que estoy quieto, ¿ya? Recuerden que cuando nosotros también vimos electricidad, partimos por la electrostática. Hablábamos de fuerza, de campo, de potencial y de energía cuando la carga estaba quieta, cuando entraba en este espacio, pero no que estaban en movimiento. Pero cuando hablamos de electrodinámica, hablábamos de corriente, amperes, ohmios, resistencia. Acá va a pasar lo mismo. Estamos estableciendo la primera relación cuando el objeto está o la carga se está moviendo dentro de este campo. Después vamos a ver la versión cuando las cargas están en movimiento y vamos a tener la relación con la electrodinámica. Pero acá ya tengo la primera fórmula con la que yo debiese trabajar. Campo magnético, intensidad de campo es la fuerza que está actuando sobre la carga que se mueve, que experimentó esta fuerza, y la rapidez con la que él se está moviendo. Y su unidad de medida es el Tesla. Después vamos a ver que tenemos la unidad de medida Weber, ¿ya? Vamos a ir avanzando un poquitito. El sentido de la fuerza sobre cualquier partícula está determinada por este escenario que está aquí. Aquí necesito que me presten mucha atención. Si me visualizo por la regla de la mano derecha, tengo una fuerza que está apuntando hacia arriba, tengo una rapidez que está apuntando hacia la izquierda y tengo la fuerza o el campo magnético. Si se fijan, aquí es el primer momento donde me aparece la tridimensión. Eje X, eje Y, eje Z. Tengo tridimensión. Tengo los 3 ejes. El sentido se determina por la regla de la mano derecha. Recuerden que nosotros siempre giramos en sentido antihorario, ¿verdad? Y dice, el dedo gordito, ¿cierto? Es la fuerza. El dedo índice, ¿cierto? Medio y anular, dirección de la velocidad, y se mueven hacia el vector B, que es el del campo magnético. Esto ocurre cuando la carga que estoy mirando es positiva. Si estoy mirando una carga negativa, miro hacia el otro lado. En vez de avanzar hacia la, ¿cierto? En vez de seguir hacia la izquierda, giro hacia la derecha, porque iría en sentido contrario. ¿Ya? Vectorialmente hablando, es muy importante saberlo, porque vamos a analizar los vectores que se están involucrando. Un tema que nosotros trabajamos el año pasado, en tercero medio a principios de año. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a empezar a tomar esos conceptos que ya están vistos y que me pueden servir de referencia para esto. ¿Ok?